damos la bienvenida a este espacio de Salud con Evidencia. Hoy vamos a revisar a fondo una publicación súper interesante sobre el manejo del insomnio crónico. La verdad es que es un tema que vemos todos los días en la consulta y que, saber manejarlo bien es clave. Y para que quede súper claro desde el inicio, toda la información que vamos a platicar hoy viene de este artículo, Insomnio en busca del tratamiento ideal, fármacos y medidas no farmacológicas. Es de la revista médica Clínica Las Condes. Así que todo lo que digamos está bien anclado en la evidencia científica, como debe de ser. Perfecto. Y para no perdernos, vamos a seguir una ruta muy lógica, ¿no? Como un camino clínico. Primero, vamos a entender bien qué es el insomnio crónico. Luego, cómo se diagnostica. Después nos metemos de lleno a la terapia cognitivo-conductual, que ya verán es la estrella aquí. Y ya después, sí, revisamos los fármacos, los de siempre y los más nuevos, para cerrar con las recomendaciones que nos podemos llevar a casa. Muy bien, pues empecemos por el principio. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos insomnio crónico? Porque, ojo, esto va mucho más allá de tener una o dos malas noches después de un día pesado. Es una condición médica bien definida y con consecuencias serias. La definición clínica es súper específica. Miren, según el artículo, para llamarlo crónico tiene que cumplir con varios puntos. Primero, esa dificultad para empezar a dormir o para no despertarse a medianoche. Segundo, esto pasa por lo menos 3 noches a la semana. Tercero, lleva así más de 3 meses. Y aquí vienen 2 puntos cruciales. Pasa aunque la persona sí tiene el tiempo y el lugar para dormir, y lo más importante, le está causando problemas en su día a día. Y para que nos demos una idea de la magnitud del problema, esto no es algo raro. El artículo nos dice que a nivel mundial, entre el 10 y el 15% de la gente lo padece. Es un montón. Definitivamente es un problema de salud pública. Exacto. Y las consecuencias de no tratarlo, van mucho más allá de sentir cansancio. Como podemos ver aquí, hablamos de que la concentración y la memoria se van para abajo. La gente anda más irritable, más fatigada, pero también hay riesgos físicos muy serios. El riesgo de tener un accidente se puede hasta duplicar. Aumenta la probabilidad de tener hipertensión o problemas del corazón e incluso se asocia con mayor mortalidad si se duerme menos de 5 horas. La cosa es seria. Bueno, esto nos lleva directo a la siguiente pregunta lógica. ¿Cómo lo diagnosticamos bien? Y aquí el artículo es súper enfático. El diagnóstico es, antes que nada, clínico. La clave de todo es sentarse a escuchar al paciente y hacer una evaluación bien estructurada. Así es. El proceso, según lo detalla el artículo, tiene como 5 pasos esenciales. El primero, obvio, una historia clínica súper detallada, para entender cómo es ese insomnio y buscar otras enfermedades. El segundo, usar escalas como la de Epworth o la de Pittsburgh, para tener un dato más objetivo. Y el tercer paso es clave. Pedirle al paciente que lleve un calendario de sueño por unas 2 a 4 semanas. Ahí es donde de verdad ves los patrones. Cuarto, hay que hacer una revisión exhaustiva de todos los medicamentos y sustancias que consume la persona. Y quinto, analizar sus hábitos. Fuma, toma mucho café, alcohol en la noche. Todo esto junto nos da el rompecabezas completo. Ok, ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué sigue? Y aquí es donde el artículo y todas las guías internacionales nos dan una sorpresa a muchos. La primera línea de tratamiento no es una pastilla. Es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, o TCCI, como le vamos a llamar. Y miren, esta diapositiva lo dice todo. Esta cita del artículo es así de directa y contundente. Y no lo dice nomás porque sí. Se basa en muchísima evidencia que demuestra que estas intervenciones en la conducta y el pensamiento tienen efectos mucho más duraderos y seguros que cualquier medicamento a largo plazo. Ahora, ¿qué es exactamente esta terapia? Bueno, no es una sola cosa, es como un paquete de estrategias. El control de estímulo, por ejemplo, busca que el cerebro vuelva a asociar la cama solo con dormir. La terapia de relajación enseña a calmar el cuerpo y la mente. Y la terapia cognitiva ayuda a desmantelar todas esas ideas y miedos que hacen que el insomnio se quede, como esa angustia de ¿y si no duermo hoy? Oye, qué interesante. Pero a ver, sobre la restricción del sueño, ¿cómo funciona eso? Suena un poco raro, ¿no? ¿Limitar el tiempo en cama? Es una pregunta buenísima, porque sí, suena totalmente contraintuitivo. Pero piénsalo así, el objetivo es hacer el sueño más eficiente. Si un paciente está 8 horas en la cama pero solo duerme 5, se le pide que solo esté en la cama esas 5 horas. Esto crea una pequeña deuda de sueño que hace que, cuando se duerma, el sueño sea mucho más sólido, más profundo. Y poco a poco, conforme va durmiendo mejor, se le va permitiendo estar más tiempo en la cama. Es una de las técnicas más potentes que existen. Y ahora sí, hablemos de los fármacos, pero con una advertencia muy clara que nos da el artículo. El tratamiento con medicamentos solo se debería pensar si la terapia cognitivo-conductual no está disponible, no funcionó o quizá como una ayudita al principio de la terapia. No son la primera opción.
Ok, dentro de este mundo de fármacos, los más tradicionales son los hipnóticos sedantes, y aquí el artículo hace una distinción muy importante entre dos grupos, las famosísimas benzodiazepinas y los agonistas no benzodiazepínicos, que muchos conocen como las drogas Z. ¿Nos podrías explicar las diferencias clave? Claro, esta tabla lo resume de maravilla. La diferencia principal está en cómo actúan. Las benzodiazepinas son como una escopeta, le pegan a todo el receptor GABA A de forma no selectiva. En cambio, las drogas Z, como el Zolpidem, son más como un francotirador. Apuntan selectivamente a la subunidad alfa-1, que es la que tiene el efecto sedante. Y esto tiene consecuencias clínicas enormes. Las drogas Z respetan más la estructura del sueño, sobre todo el sueño profundo, y tienen menos riesgo de generar tolerancia y dependencia. Por eso, en general, su perfil es mejor. Pero la farmacología no se detiene, y el artículo también revisa medicamentos más nuevos, que funcionan de maneras completamente diferentes a las tradicionales. Aquí tenemos dos ejemplos fascinantes. Los antagonistas de orexinas, como el suvorexant, no te inducen el sueño, sino que apagan la vigilia. Bloquean la orexina, que es como el interruptor que nos mantiene despiertos. Por otro lado, los agonistas de melatonina, como el ramelteón, lo que hacen es ayudar a regular nuestro reloj biológico. Son dos maneras de abordar el problema totalmente distintas al clásico efecto sedante. Súper interesante. Oye, y en la práctica clínica se ven muchos otros fármacos que se usan fuera de etiqueta, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo sobre los antidepresivos sedantes, los antipsicóticos o hasta los tratamientos naturales? Es un punto clave porque se usan muchísimo. El artículo nos pide ser muy cautelosos. Dice que antidepresivos como la trazodona podrían tener un lugar si el paciente también tiene depresión, pero no están aprobados solo para el insomnio. Con los antipsicóticos como la quetiapina, el mensaje es un no bastante claro, por su perfil de efectos adversos. Y sobre lo natural, como la valeriana, la verdad es que la evidencia es muy débil y las guías importantes no los recomiendan. Muy bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Para ir cerrando, vamos a resumir, a destilar los puntos más importantes que nos deja este artículo para el día a día en la consulta. Perfecto. Entonces, los mensajes clave para llevarse a casa son estos. Primero, y el más importante, la terapia cognitivo-conductual es el tratamiento de elección, el estándar de oro. Segundo, educar sobre higiene del sueño es básico para prevenir. Tercero, si se va a usar un fármaco, que sea a la medida, la dosis más bajita que funcione y por el menor tiempo posible. Cuarto, hay que entender que no existe la pastilla mágica, el manejo es complejo. Y por último, el objetivo no es solo sumar horas de sueño, sino mejorar cómo funciona la persona durante el día. Y cerramos con esta reflexión que nos deja el artículo. Si el medicamento ideal no existe, y cada paciente es un universo diferente, con sus propias enfermedades, sus miedos y lo que espera del tratamiento, la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo le hacemos en nuestra práctica para ir más allá de una receta y de verdad crear un plan a la medida para cada persona que sufre de insomnio? Es un desafío que nos invita a usar todas estas herramientas con inteligencia y siempre pensando en el paciente. Pues con esa reflexión, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que estas ideas les sirvan mucho en su práctica. Los esperamos en el próximo capítulo de Salud con Evidencia. ¿Qué tal?